Todos sabemos que a lo largo de la historia se han hablado de objetos o experimentos que acabaron siendo motivo de esta pregunta. ¿Realmente existieron? O también historias de grupos que hicieron cosas bastante turbias, que hasta ahora generan dudas, misterio o intriga. Tanto así que me dieron por investigar, y en este video te mostraré 3 historias. Los científicos alemanes de la Alemania entre 1939 y 1945 contaban con las instalaciones de prueba más avanzadas de su época, en las que probaban aviones en un túnel de viento, el cual ayudaba a estudiar la aerodinámica de diversos aviones de combate. Estas instalaciones fueron realmente importantes para los alemanes, puesto que incluso uno de los escritos de esta imagen dice así: el pueblo alemán, mediante la conquista del aire, hará cumplir su merecido y legítimo lugar en el mundo, dando a entender la ambición que se tenía. Y vaya que la ambición era bastante, puesto que querían crear armas que pudieran cambiar el curso de la guerra, armas monstruosas y Wunderwaffe, que en su traducción al español significa armas maravillosas. De estas se tenían en mente submarinos, aviones, tanques e incluso virus. Una de muchas de estas armas es Die Glock, también conocida como la campana nazi, que era un supuesto aparato de investigación científica o una supuesta arma maravillosa, y supuestamente un experimento llevado a cabo por científicos de la Alemania nazi, que trabajaban para el SS, en una instalación conocida como Der Riese o el Gigante en alemán, cerca de la mina de Winselslaus y próxima a la frontera checa. La campana es descrita como un aparato hecho de metal duro y pesado. Este aparato tenía 2 cilindros contrarrotativos que serían llenados con una sustancia parecida al mercurio, de color violeta. Además, este líquido metálico tenía el nombre clave de Serum 525 y era almacenado en un termo alto y delgado, de 1 metro de alto y encapsulado en plomo. Se dice que los experimentos empleaban sustancias adicionales, mencionadas como Leichtmetall o metal ligero en alemán, inclusive peróxido de torio y berilio. También se dice que 5 de los 7 científicos que originalmente trabajaban en el proyecto murieron durante las pruebas del aparato, y basándose en ciertos indicios externos, se afirma que en las ruinas de una estructura de hormigón de las obras subterráneas del proyecto RIS pudo haber servido como una plataforma de pruebas para un experimento sobre propulsión antigravitatoria, generada con la campana. En resumen, se nos dice que este aparato es como una especie de platillo volador con tecnología antigravitatoria, y su fuente de energía es un extraño combustible de color violeta. Una prueba más de que los alemanes tenían ideas adelantadas a su época. Esto aún tiene mucho más trasfondo, solo que aquí te acabo de dar un resumen. Sin duda bastante interesante, pero sigamos con el siguiente objeto oculto. En 1925, en los convenios de Ginebra, se prohibió el uso de armas químicas y biológicas. Esto debido a que antes, durante la Primera Guerra Mundial, se usaban como armas brutales contra los soldados que estaban en las trincheras. Y aunque se prohibía su uso, no todos los países firmaron este tratado, y Japón era uno de estos países, puesto que estaban dispuestos no solo a usarlas, sino a desarrollar e investigar más de estas para usarlas como armas para experimentar con personas. Pero nos estamos adelantando. Los japoneses, como ya mencioné, querían experimentar, pero sin que las demás naciones se enteraran, así que decidieron desarrollar gases de forma controlada e experimentar con las personas. Justo aquí entra la parte más interesante. Japón entra en guerra con China, y querían extenderse para aprovechar sus recursos naturales. Así que durante la guerra, Japón obtiene prisioneros de guerra, que son soldados que se rindieron o fueron capturados del enemigo. Y aquí es donde la figura de un médico y general microbiólogo se hace aparecer, Shiro Ishii. A Shiro le ocurrían unas ideas bastante aterradoras e inquietantes, y usó la excusa de que el mundo entraría en una guerra biológica, así que según él deberían adelantarse a esta, y así se fundó el Departamento de Prevención de Epidemias del Ejército de Kwantung, en Manchuria, y se dedicaba a investigar las curas de infecciones y enfermedades para la posible guerra que se creía se enfrentarían. Japón se veía como una nación superior a las demás, y esto hizo que algunas cosas que hicieron las hacían con la excusa de que sus sujetos no eran humanos, sino subhumanos o animales.
Dentro de China se creó el Escuadrón Togo, y era parte de este proyecto. Entonces se preguntaron, ¿cómo no iniciar ahora mismo el proyecto si tenemos los recursos y los sujetos de prueba? En este caso los soldados capturados. Aquí fue donde empezaron. Los experimentos comenzaron en la llamada fortaleza de Chongma, mientras que la unidad Togo traía prisioneros. Se los ponían en celdas y daba de comer. Puede sonar algo normal, pero cuando un sujeto sano y bien alimentado era seleccionado, se le llevaba a algún lugar para hacerle todo tipo de experimentos inhumanos, inimaginables. Entre estos era tortura, también pruebas de posesión humana, y experimentos con virus. para darte una idea de lo tortuoso que era el lugar, el promedio de vida era de entre 1 a 2 meses. Imagina que te llevan a un lugar donde esperas los 2 meses para al final morir en un experimento sin anestesia. Y solo algunos afortunados tenían una muerte rápida. Entre algunas de estas rápidas eran pruebas con armas de fragmentación y pruebas con armas de fuego. Los que no, como mencioné anteriormente, eran parte de las pruebas de enfermedades. Ojalá poder extender esta parte ya que es la más interesante, pero será para otro video. Al final de la guerra, el Escuadrón 731 quiso evitar que se supiera todo lo que pasaba dentro de sus instalaciones. Así que muchas de las instalaciones fueron quemadas y los prisioneros aún dentro murieron. Una parte de documentos también fueron destruidos, e incluso durante un tiempo nunca se supo qué pasó en ese lugar. Solo que un año después el general Douglas MacArthur siguió una serie de pistas que llevó a su descubrimiento, y logró encontrar a Shiroishi. A cambio de inmunidad le pidió a Shiro que contara todo lo que pasaba dentro de las instalaciones, junto a los estudios que todavía tenía. Muchas personas fueron juzgadas gracias a este trato. Estados Unidos hizo algunas armas biológicas con estos estudios, y estos documentos aún se conservan a día de hoy. Durante mucho tiempo se creía que el Escuadrón 731 era solo una historia de conspiración. Un mito de plano no existía. Solo que unos historiadores japoneses pudieron acceder a documentos que hablaban sobre MacArthur y el trato con Shiroishi, confirmando la existencia de este grupo, junto a los experimentos que se hacían allí. Tristemente, en esta parte de la historia humana no hubo un final feliz, e incluso se tiene como ejemplo de las cosas tan terribles que puede ser el hombre. El legendario tren del oro nazi es uno de los misterios más perdurables de la Segunda Guerra Mundial y una obsesión para los cazadores de tesoros de todo el mundo. Cuenta la leyenda que hubo un tren nazi lleno de oro y objetos de valor robados que partió de Breslavia, Polonia, en 1945 y que luego desapareció sin dejar rastro. Es una de las leyendas de tesoro perdido más grandes de la historia. Al final de la Segunda Guerra Mundial, en el caos de la derrota nazi, un tren blindado cargado con oro, joyas y secretos desapareció en Polonia. Este es el misterio del tren del oro nazi. En 1945, mientras el ejército rojo avanzaba, los nazis se apresuraron a ocultar sus riquezas saqueadas. La historia se centra en Wallbridge, donde supuestamente un convoy de 100 metros de largo entró en un túnel secreto, parte del masivo proyecto RIS, y nunca volvió a salir. Durante décadas la búsqueda ha sido incesante. Se habla de 300 toneladas de oro del Reichsbank. La leyenda cobró vida real en 2015, cuando dos cazatesoros, Cooper y Richter, afirmaron haberlo localizado con georradar. El anuncio provocó una fiebre del oro, mediática mundial, pero ¿era real? Las excavaciones oficiales revelaron la verdad. No había tren, solo anomalías geológicas. El sueño se desvaneció tan rápido como habían aparecido. Hoy el tren del oro nazi sigue siendo solo una leyenda, un mito, persistente de la guerra. No hay pruebas físicas de su existencia, pero la historia del tesoro perdido bajo las montañas polacas sigue viva, esperando que alguien algún día demuestre lo contrario.